qué lindo ver. A ver, al principio cuando Joshua dijo Nahum, varios de ustedes comenzaron, ¿y ahora cómo encuentro ese libro? Y para eso está eso de allá. ¿No? Ustedes ven ahí están todas las secuencias del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y ustedes buscan, Nahum está detrás de Miqueas y antes de Habacuc, ¿no? ¿Ok? Entonces, para la próxima vez, para que no hagan el papelón de no encontrar el texto, se fijan ahí y lo buscan rápido. Amén, hermano. Y en segundo lugar, una bendición que hayan compartido tantos textos de los Salmos. Para que Kevor más o menos sepa y su familia, cuando empezó la pandemia, nos quedamos en casa, entonces dijimos vamos a tener los cultos vía internet, ¿no es cierto? Y entonces dije, bueno, vamos a empezar a estudiar los Salmos. Empezamos con los Salmos desde hace 3 años. ¿2020? 2021, ¿no? 21 creo. Entonces hace 5 años, 4 años. Empezamos hace 4 años con los salmos y hemos ido predicando de un salmo cada domingo. A veces un poquito más largo, ¿no? A veces hemos tomado un salmo para 2 o 3 semanas y el Salmo 119 batimos récord. En el Salmo 119 predicamos 22 prédicas sobre el Salmo 119. El día de hoy estamos en el Salmo ya 135, nos faltan 15 y terminamos. En realidad nos faltan 17, porque cuando terminemos el Salmo 150, voy a predicar nuevamente el Salmo 1 y el Salmo 2. ¿Por qué? Porque no los grabamos. Y como quiero tener toda la serie completa, entonces vamos a predicar el Salmo 1 y el Salmo 2. Así que abran su Biblia en el Salmo 134, no 135, 134 primeramente. ¿Ok? Vamos a leer el Salmo 134, que lo predicamos la semana pasada. Es importante porque nos va a ayudar para entender la prédica de hoy. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. La semana pasada predicamos de 3 temas basados en el Salmo 134. La prédica acá empieza diciendo, bendecid a Jehová, vosotros los siervos del Señor. Y preguntamos si realmente quieres ser un siervo o quieres ser servido por el Señor. Mucha gente que viene a la iglesia no viene para servir al Señor, sino viene a ser para servido. Es decir, vienen a la iglesia para sacarle algo a Dios, ¿no? ¿Cómo te sientes si alguien llega a tu casa con el objetivo de sacarte algo, ¿no? Entonces, hablamos de ser los siervos de Dios y que los siervos de Dios, cuando tú te defines como siervo de Dios, eso define tu corazón, define el propósito que guía tu vida y según Apocalipsis, define el lugar que vas a pasar en la eternidad frente al trono de Dios. Dice Apocalipsis, y sus siervos le servían y veían su rostro y llevaban su nombre en la frente. ¿Ah? Entonces dijimos ser siervo de Dios. ¿Ah? La importancia. Segunda cosa que dijimos era que a los siervos de Dios se les pide que bendigan a Jehová. No ser bendecidos de Jehová, sino bendecid a Jehová. Y hablamos de lo que la palabra bendecid significa, que la vamos a ver un poquito más adelante. Y en último lugar, dijimos que la respuesta es que Dios te bendice, ¿no es cierto? Al final dice, desde Sión te bendiga Jehová. ¿Eh? Entonces, cuando Dios te bendice, y hablamos de las condiciones. Ahora, escuchen bien lo que voy a hacer. ¿Eh? El tema de la semana pasada entonces era, los siervos de Dios, bendecid a Jehová. ¿Ok? Ahora vamos al Salmo 135. Y vamos a leer
los versículos 19 al 21. El Salmo 135, versículo 19 al 21 dice: Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión, sea bendecido Jehová quien mora en Jerusalén. Si ustedes notan, estos textos no son recomendaciones. En ninguna parte de esos textos, tú encuentras una frase como: oye, sería bueno que bendigan, ¿ya? Les recomiendo que bendigan. No. Cuando tú lees este texto, acá hay una orden implícita. Y esta orden está dada de tal manera que nadie se escape. Abarca a todo el mundo. Empieza: Casa de Israel, bendecid a Jehová. La Biblia dice que nosotros somos el Israel espiritual en este momento, hasta que la iglesia sea llevada por el Señor. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, que eran los sacerdotes, bendecid a Jehová. Casa de Leví, los que servían en el templo, bendecid a Jehová. Luego dice: los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Es decir, ya todo aquello que tema a Jehová. Y al final dice: desde Sión sea bendecido Jehová. Es decir, que todo el mundo bendiga el nombre de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa bendecir a Jehová? Este es el cuadro que les presenté la semana pasada. La palabra es Barak. La palabra Barak tiene dos connotaciones. Lo hemos repetido varias veces y no me importa repetirlo, porque en la repetición está la memorización. Y entonces la palabra Barak significa, uno, arrodillarse, y el otro, expresar palabras de excelencia. Bendecid a Jehová significa arrodillarse, expresar palabras de excelencia. O sea, en otras palabras, cuando tú dices bendecid a Jehová, te está diciendo: acércate al Señor, pero acércate arrodillado el corazón. Arrodilla tu corazón delante de Dios. Si puedes hacerlo físicamente, mejor. Pero arrodilla tu corazón delante de Dios, y cuando te acerques a Él, expresa cada día su grandeza. Alábale por lo que Él es, por lo que Él hace. ¿Ok? Expresa palabras de excelencia sobre Dios. Entonces, la palabra entonces te está diciendo: bendecid, acércate. Cada día acércate al Señor. Y siempre con esa actitud. Y es importante esto, ¿eh? Porque hoy en día vivimos en una sociedad donde cree la gente que se puede burlar de Dios, ¿no? Cree la gente que puede vivir sin Dios. Y cree la gente que pueden menospreciar a Dios. Y eso es lo que hace la gente. Muchos se burlan de Dios y de las cosas de Dios. Yo te voy a decir una gran verdad. Un día pagaremos por eso. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo somos eternos en esta tierra. Y un día nos vamos a enfrentar al Señor, y la pregunta es: ¿qué vas a decirle cuando llegues a la presencia de Dios? Traté de ser bueno, ¿no? Yo daba a los pobres, les regalaba 5 francos cuando los veía en la calle. Entonces, y tú crees con eso te estás ganando el cielo. Y no es así. Si tú quieres llegar a la presencia de Dios, tienes que aprender a inclinarte delante del Señor y decirle: Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi creador. Tú eres el que creó todo esto. Yo soy parte insignificante de tu creación. ¿Ok? Ahora viene lo interesante. La relación entre el Salmo 134 y el Salmo 135. El Salmo 134 nos habla de bendecid a Jehová. La última parte del Salmo 135, la primera parte del Salmo 134 nos habla de bendecid a Jehová. Y la segunda parte del Salmo 135 nos habla de bendecid a Jehová. Algunos piensan que el Salmo 135 es la continuación
del Salmo 134. Y entonces lo que estamos viendo acá es un sándwich contextual. ¿Ya? Miren bien. ¿Qué cosa es un sándwich contextual? Ahora que estoy a dieta me da hambre. Notan ustedes, la parte de arriba es el Salmo 134. Y la parte de abajo, el pan de abajo, es el Salmo 135, sus últimos versículos. Este se llama un sándwich contextual. ¿Para qué sirve esto? Para que entendamos el texto, el contexto. El texto dentro del contexto. ¿Qué significa? En el siguiente cuadro les explico. ¿Ven? Hay 3 temas que aparecen en el Salmo 135. Si ustedes leen el texto que leyó Hugo, en los versículos del 1 al 5 nos habla de alabanza. Vamos a leerlo. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervo de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno, porque Jehová escogió a Jacob para sí y a Israel por posesión suya. El primer tema es alabanza. El segundo tema es interesante, soberanía y supremacía. En el versículo 5 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y luego menciona lo que Dios hizo en Egipto y todo cómo liberó al pueblo de Israel, usando su soberanía, su poder. La diferencia entre que Dios es soberano y que Dios es supremo, ya les expliqué. Soberano significa que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Supremo significa que no hay nadie que se pueda oponer a lo que Él hace. Supremacía significa que ni el diablo puede impedir cuando Dios tiene un plan. Porque si el diablo pudiera impedir los planes de Dios, sería igual a Dios. Sería tan poderoso como Dios y no lo es. Entonces ni el diablo puede oponerse cuando los planes de Dios están. Eso significa que es supremo. Ese es el segundo tema, soberanía de Dios. Y por último, miren el tema, versículos 3, 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata, oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían, la idolatría. Ahí incluyen a San Benito y esos santos que consiguen novia y todo eso. No sirven para nada, es pura figurita, ¿no? Ahora, entonces yo me hago la pregunta la siguiente. El sándwich, ¿lo están viendo? Salmo 134, bendecid. Salmo 135, bendecid. Y en medio de estos 3 temas, alabanza, soberanía, idolatría. Y entonces, cuando leo el pasaje me pregunto, ¿qué tiene que ver la alabanza con bendecir a Jehová? Segundo, ¿qué tiene que ver la soberanía de Dios con bendecir a Jehová? Y tercero, ¿qué tiene que ver la idolatría con bendecir a Jehová? Y estos 3 temas, se los voy a explicar, la relación entre cada uno de estos 3 temas y el bendecir a Jehová. No el día de hoy solo voy a tocar uno por falta de tiempo, que es alabanza. Y los otros 2 los vamos a tocar cuando regrese de mi viaje, que es en 2 semanas. Entonces, hoy día se van a quedar solamente con una partecita y los que quieran seguir creciendo en la palabra, vengan dentro de 2 semanas para escuchar la segunda parte. La próxima semana hay servicio igual. Tenemos un invitado que es Jorge Walter, también amigo mío de hace muchos años, y entonces él va a venir, va a traer la palabra, así que vengan todos y le den una calurosa bienvenida cuando él esté. Así que vamos a estudiar la primera parte. ¿Qué relación hay entre bendecir a Jehová y alabanza personal en mi vida? ¿Ok? Bendecir a Jehová incluye tiempo de alabanza personal. La alabanza no es solo una actividad, es una actitud del corazón.
La verdad, vamos a decirlo, es que, ¿saben por qué muchas veces en la vida de los creyentes no se ve la presencia de Dios obrando? ¿Ustedes se han dado cuenta que muchas personas a veces vienen a la iglesia y parecería como que Dios no, como que no está, como está lejos, ¿no? Como que Dios no obra o como que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Alguno se pregunta eso? Yo siempre me preguntaba, Señor, ¿qué es lo que le falta a mi vida? Hemos pasado épocas difíciles, duras, y en esos momentos, que todos pasamos, en esos momentos yo le preguntaba, Señor, ¿qué le falta a mi vida? Y me di cuenta que lo que a mi vida le faltaba era alabanza. Tenía tiempo de oración. Tenía tiempo de oración, pero ¿en qué se convirtió mi oración? En una repetición continua de las mismas peticiones de siempre. Y entonces cuando oraba, tenía mi lista de oración. Señor, te pido por Paco, te pido por Pedro, te pido por Pico, te pido por, o sea, te pido por todo. Y cuando terminaba, ¿sabes qué? Yo me sentía hueco, ¿no? Porque mi oración se había convertido solamente en una lista de peticiones. Entonces me di cuenta que lo que había que meterle a mi oración era alabanza. Y la vida de alabanza en la vida de los creyentes es paupérrima. Es paupérrima. Muchos, cuando yo hablo de la alabanza, la única alabanza que tienen en su vida es la que acabamos de tener. Para muchos, la única alabanza que tienen es cuando vienen a la iglesia y cantan 10 minutos o 15 minutos con el grupo de alabanza, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque no tenemos el corazón para alabar. Y ahora otros confunden. Otros confunden escuchar música con alabar. O sea, escuchar música cristiana con alabar. Y no es así. Porque cuando yo escucho a Carlos Vives, no lo estoy alabando. ¿No es cierto? Yo puedo poner música de Carlos Vives en mi auto, o poner la música que te guste, ¿no? Mercedes Sosa, algunos de ustedes ni conocen quién es Mercedes Sosa, ¿no es cierto? La de mi época, cuando éramos jóvenes y bellos. Y entonces, pero pon el cantante que quieras, tú escuchas la música del cantante, pero no lo estás alabando. Cuando tú escuchas música cristiana, está bonito, es lindo, pero no estás alabando, a menos que tomes la música cristiana y la conviertas en una oración. Entonces esa música se está convirtiendo en alabanza. No antes. ¿Y qué nos dice la enseñanza? Vamos a leer. Primera de Crónicas, capítulo 16. Miren a los que no saben, miren ahí al costado, Antiguo Testamento, Primera de Crónicas. Así, solapa, nomás volteen, así para no pasar vergüenza. Primera de Crónicas, capítulo 16. Versículos 8 al 11. Alabad a Jehová. Primera de Crónicas 16, del 8 al 11. Alabad a Jehová. Invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantadle a él. Me encanta esto de dadle a conocer en los pueblos sus obras. ¿Saben que ustedes los creyentes a veces tienen miedo de dar testimonio de Cristo? Ayer estaba haciendo una limpieza de mi armario porque ya había pasado vergüenza, me había puesto un short y ahora que he bajado de peso se me cayó el short, entonces tuve que levantármelo en la calle, entonces dije, a la basura, se va, ¿no? Hice limpieza, encontré unos polos lindos, pero me quedaban como payaso, ¿no? Entonces, pero algunos de ellos tenían un emblema cristiano, tenían una cruz, un pantalón tenía una cruz acá, y lindo, ¿no? O sea, pero me queda muy grande. Pero hay gente que, por ejemplo, jamás se pondría algo así, porque tienen miedo de dar testimonio de Dios en las naciones. Y luego quieren que Dios los aplauda.
Ahora dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantadle a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Cantad a Jehová, porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza, dice la palabra. ¿Okay? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué la mayoría de creyentes no lo hace? Yo conozco gente que se llama cristiana, pero no tiene ningún corazón para alabar a Dios. Quizás hay 3 razones, ¿no? Les enseñé este cuadro hace mucho tiempo. ¿Tienes una fe vieja? ¿Qué cosa es una fe vieja? Es a la que tenemos los cristianos que nos hemos convertido en el siglo pasado. Y que ya pasó el tiempo y ya te acostumbraste a la fe. Entonces te levantas, vas a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado a ir a la iglesia. Entonces vas a la iglesia y estás con los hermanos y todo, ¿no? Pero tu corazón dejó de arder por viejo. O quizás tienes una fe cansada. Eso también ocurre. Cuando vienen problemas, dificultades, adversidad, y llega un momento en que te cansas. Tú dirás, no, ¿cómo es posible? Jamás, no, sí. Especialmente cuando tienes que luchar con algo mucho tiempo y no sientes una respuesta de Dios, a veces la fe se cansa. O tienes una fe aburrida. Está acostumbrado a estar aburrido, una fe aburrida, ¿no? Mucha gente cree que la fe cristiana es aburrida. En realidad, amigos míos, cuando yo estaba en la universidad, me decían, no, cristiano ni hablar. Háblame cuando tenga 92 años. Ahora tengo que disfrutar de la vida. La gente que cree que en el pecado está a disfrutar de la vida, lo que están disfrutando es su veneno, que los va a destruir por la eternidad. En cambio, nosotros conocemos al Señor y podemos disfrutar. Esta canción que estábamos cantando ahora es parte de un montón de canciones que cantábamos nosotros cuando íbamos de campamento, ¿no? Toda la gente que participó de esos campamentos, de jóvenes, hasta ahora siguen fieles al Señor, porque esto impactó tu corazón. Sabíamos que la fe cristiana nunca era aburrida. El Señor te mantiene todo el tiempo despierto, buscando la palabra, conociendo de la palabra, y el Señor va llenando tu corazón. Y escúchenme algo, hay mucha gente que pasa por depresiones, temores, angustias. ¿Saben por qué? Porque no han encontrado al Dios que lo creó. San Agustín dijo que nuestro corazón tiene un hueco que tiene la forma de Dios. Y tú puedes tratar de llenar ese hueco con cualquier cosa. Plata, fiestas, viajes, hombres, mujeres. Puedes tratarlo, pero nada encaja, nada te llena hasta que Dios entra y llena tu corazón. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos una de esta fe? La palabra lo dice clarísimo. En el Salmo 119, versículo 88. Salmo 119, versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia. Y el Salmo 119, versículo 154. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Entonces, si tú tienes una de estas fes, si tú dices, efectivamente, tengo una fe vieja, está aburrida, no me llena, no tengo gozo, no siento la presencia de Dios en mi vida guiando, algo me falta, entonces anda a tu casa, te arrodillas y le dices al Señor, vivifícame, Señor. Trae vida a mi corazón. Yo no quiero vivir una vida así, toda hueca, vacía, triste, deprimida, no.
Vivifícame, Señor. Y también vivifícame con tu palabra. O sea, tienes que meterte en la palabra para que te vivifique. ¿Y saben por qué los cristianos no lo hacen? Porque no saben el poder que la alabanza tiene. La alabanza abre las ventanas de los cielos. Cuando yo era muy jovencito, tendría 15 años o 16 años, mi hermana, que me lleva 2 años, mayor, siempre hay que recordar eso, mi hermana no quiere, pero yo lo recuerdo. Yo veía que mi hermana era súper inteligente con sus amigos. Los amigos de ella, cuando la venían a visitar, mi hermana quería hacer algo, cualquier cosa, en su cuarto, en la sala, donde sea, y usaba esta técnica. Yo me acuerdo que yo me ganaba con eso. Agarraba y decía, ay, Pedro, tú que eres tan fuerte, ¿puedes moverme este mueble? Y el Pedro, claro, no te preocupes, yo mismo soy. Igual le movía el mueble, le ponía la cama, le armaban todo, ¿no? Y yo decía, estos son unos tontos, no se dan cuenta que, ¿no? Y no, lo que pasa es que cuando la gente te alaba o te exalta, tu corazón se doblega. Si tú le dices a una mujer, ¿no? Yo le digo a mi esposa, cuando estamos en la casa, cuando no hay intrusos ni visitantes, ¿no? Yo le digo a mi esposa con mucho cariño, con mucho respeto, estás buena. Y entonces, ¿qué pasa en el corazón de ella? Si tu marido te mira y te dice, oye, estás gorda, ¿te deprime o te anima? ¿No es cierto? La alabanza toca el corazón de Dios. Porque en la alabanza le estás diciendo, llego ante ti, Señor, pero no para pedirte cosas, sino para exaltar tu bondad. Leemos un pasaje rápido. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Pasadas estas cosas, versículo 1, Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat en la guerra. Josafat es el rey. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat y le dijeron, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Y entonces él tuvo temor. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Josafat es un rey del pueblo hebreo. Vienen pueblos vecinos para atacarlo. Se han unido para atacarlo. Entonces llegan contra él. Él no tiene la fuerza para defenderse. Él no tiene un ejército tan grande para defenderse. ¿Qué hace él? En lugar de perder tiempo en armas, traten espadas, en lo que sea que funcione para defendernos, en lugar de eso, dice que se humilla delante de Dios. E hizo pregonar ayuno en todo Judá. Miren el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Miren 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel. Y miren el versículo 21. Y habido consejo del pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,
Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. No sé cómo lo hizo. Pero cuando el pueblo de Dios comenzó a alabar a Dios, Dios dijo, ahora es el momento. Y las emboscadas que los enemigos habían preparado contra Israel se volvieron en su propia contra. Cuando tú empiezas a alabar a Dios y alguien quiere algo hacerte daño, acuérdate de esta historia. Tú alabas a Dios y dejas que Dios te defienda. Tú alabas a Dios y ves la ventana de los cielos abierta. La alabanza abre las ventanas de los cielos. Aprendan, hermanos, a alabar a Dios. Alabar en forma personal. Alabar en forma personal. No en la iglesia, porque eso alabamos todos. En tu casa. Separa un tiempo diario, a solas con Dios. Encuéntrate con tu Creador. Encuéntrate con tu Creador. Háblale. Señor, ¿dónde estás? Acá estoy. Señor, voy a cantarte. Y te pones a escuchar música cristiana y usas esa letra para alabar a Dios. Le pones tu corazón ahí. Dedícale, hermano, un tiempo diario de alabanza y vas a ver las ventanas de los cielos que se abren sobre tu vida. El mismo texto del Salmo 135, volvemos al Salmo, nos va a enseñar 6 motivos por los cuales debo alabar. ¿Qué motivos puedes tener para alabar a Dios? ¿Ya? Vamos a leer versículos 3 al 5. Y a ustedes me van a ayudar, ¿ah? Ustedes me van a ayudar. Vamos a leer Salmo 135, versículos 3 al 5. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Hay 6 razones en esos textos, en esos 3 textos, hay 6 razones por las cuales deberíamos alabar a Dios. ¿Cuál es la primera? Alabad a Dios porque Él es bueno. Segunda, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Tercera, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí. Cuarta, no, miren la frase dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, y luego dice a Israel. Quiere decir que gramáticamente debería decir, porque Jehová ha escogido a Israel por posesión suya. Ahí hay 2. Lo ha escogido y posesión suya. Quinto, porque yo sé que Jehová es grande. Y sexto, el Señor nuestro es mayor que otros. Ahí está, aparece en la pantalla ahora los 6 motivos por los cuales deberíamos alabar a Dios. Y vamos a ir rápidamente con ellos. Primero, porque Dios es bueno. Quiero que leamos algunos textos, rápido. Efesios 4:32. Efesios 4:32. ¿Lo tienen? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Tienes alguna historia de tu pasado que necesita perdón? ¿Has hecho algo en el pasado que causó daño? Piensa. ¿Has hecho algo que de repente nadie sabe? De repente tu secreto oculto, que no lo sabe nadie, pero necesita perdón. Dice este texto, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Estaba Dios en la obligación de perdonarte? No. ¿Por qué tenía que hacerlo? ¿Acaso no nos merecemos el castigo
por todo el daño que hemos causado en el pasado, sea de una manera o de otra? ¿Por todas las mentiras que hemos hecho, acaso no merecemos castigo? ¿Por toda la fornicación, adulterio, por todas mentiras, robos que hayamos hecho, acaso no merecemos el castigo? Sí. ¿Por qué Dios tiene que perdonarte? No tiene por qué hacerlo. Pero nos perdona en Cristo Jesús porque Él es bueno. Nahum 1:7. Ahora sí necesitan el cuadrito. Nahum. Busquen, ahí está, Nahum. ¿Cuál es? Después de Miqueas, antes de Habacuc. A ver. Voy a esperar a que lo encuentren, porque si no, nunca lo van a encontrar. A ver. Levante la mano el que lo haya encontrado. Ya, bájenla. Cuando lo vayan encontrando, van levantando la mano. El último paga 5 francos de multa. ¿Ya? ¿Quién más? Muy bien. ¿Quién no lo ha encontrado todavía? Fanny. Muy bien. Nahum dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Tú sabes lo que significa cuando estás en angustia? Que alguien sea tu apoyo. Pilar está escuchando la prédica en este momento. Pilar es colombiana, de España, está viniendo para trabajar acá con la mamá de Tania. Tuvo un problema en el aeropuerto. Su ticket no iba por Londres y no la dejaron subir porque necesitan ahora permiso para ir por Londres. Si vas a tocar Londres, tienes que tener visa, aunque sea suizo, ¿no? No la pude. Entonces ella nos llamó. Nosotros la hemos ayudado, ahora ya está en camino, llega mañana para acá. ¿Tú sabes lo que significa? Y me acuerdo cuando yo escucho esas frases de angustia, desesperación, cuando no tienes a nadie que te ayude. Cuando estás en un momento de desesperación, no tienes nadie que te dé una mano. Y aparece alguien que te ayuda. La palabra dice que Dios es nuestra fortaleza en el tiempo de angustia. ¿Por qué tiene que hacerlo Dios? ¿Acaso Dios no puede vivir en el cielo tranquilo y sin problemas tuyos? Claro. ¿Y por qué te ayuda? ¿Por qué Dios es tu fortaleza? Porque Él es bueno. Escuché una historia que me habló mucho. A veces, cuando nos vienen enfermedades, no entendemos por qué. Yo le preguntaba, cuando estaba con todo el dolor de la ciática, cuando me levantaba a orar temprano en la madrugada y me dolía la pierna, y yo le decía, Señor, no puedo concentrarme en la oración por el dolor que tengo. ¿Ah? Quita ese dolor. No se iba. Entonces llegó un momento en que le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y sabe qué pasa cuando nos vienen problemas o adversidades? Tenemos que tomar, y oramos a Dios y le pedimos que Dios nos ayude y parece que Dios no nos ayuda. ¿Sabes qué es lo que pasa? Comenzamos a juzgar a Dios. Señor, ¿yo te sirvo o no te sirvo? Ya, pues entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué me pasa? Comenzamos a juzgar a Dios cuando las cosas nos van mal, porque cuando van bien aplaudimos, pero cuando las cosas van mal, comenzamos a juzgar a Dios y decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Si me viene una enfermedad, ¿por qué? Y dudamos del amor y de la bondad de Dios, porque no sabemos el plan que Dios tiene. Ahora con 9 kilos menos, en una semana y media, le digo a Dios, gracias Dios, porque ahora tengo que estar más tiempo de pie y no menos tiempo sentado. Y entonces entiendo el plan de Dios. Y voy a hacerles una pregunta que me llamó mucho la atención viendo una película, y es esta. Hugo, tienes 2 hijos, Diego y Daniel.
Oficialmente. Tienes 2 hijos. Muy bien. Yo te voy a pedir en este momento que tomes una decisión. Porque X razones, X circunstancias, lo que sea, en este momento Dios se te aparece y te dice, Hugo, quiero que tomes una decisión. Quiero que me digas cuál de tus 2 hijos va a ir al cielo por la eternidad y cuál se va a ir al infierno por la eternidad. Tienes que escoger tú. Toma, elige. ¿Ah? Elige. ¿No es cierto? Heber, elige. ¿Cierto? Si usted me pone a elegir, si yo tengo que elegir entre Hans y Mark, ¿cuál de los 2 va a ir al cielo y cuál de los 2 va a ir al infierno? Primero mátenme. Porque cuando yo tenga que tomar esa decisión, voy a decir no. ¿Saben qué? Yo me voy al infierno. ¿Cierto? Yo muero antes de escoger cuál de mis hijos se irá al infierno. Eso fue lo que hizo Dios. Dios no quería que ninguno de nosotros fuera al infierno. ¿Y saben qué hizo? Vino, se encarnó y murió en tu lugar. Para que ni tú ni yo tengamos que pagar en la eternidad. Pregunta, Heber o Hugo, ellos han tomado una decisión ¿basado en qué? Basado en su amor. ¿Es Hugo o es Heber más bueno que Dios? Ese es el Dios en el que creemos. Y por eso el texto que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, eso me sostiene a mí. Me sostiene saber que mi Dios es bueno, que mi Dios no es ese policía que me está persiguiendo para pegarme. Mi Dios es bueno. Y yo confío en Él, aunque a veces las circunstancias no sean las que uno espera. Y a veces me viene la enfermedad y digo, no sé qué fue, por qué. Pero a Pablo le vino una enfermedad y con eso sembró iglesias. Les escribe y les dice, gracias a una enfermedad he podido predicarles el Evangelio. A veces no sabemos por qué nos ocurren las cosas. Pero cuando no creas, no sepas, no entiendas, alza tus ojos al cielo y dile, Señor, tú eres bueno. Yo sé que tú eres bueno. Segunda razón, dice, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. La palabra benigno, tengo que ir avanzando porque ya me demoré mucho. Benigno significa agradable, lugar agradable. Delicias también traducen algunas personas. Delicias a la diestra del Señor. Qué lindo. Delicias a la diestra del Señor. Tercera razón, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí. Nosotros somos el Israel espiritual. Hay un texto que quiero que entiendan. ¿Por qué alabar a Dios? Porque Él es bueno. ¿No? La segunda cosa, porque es agradable estar al lado del Señor. Los que no han experimentado esto no saben de lo que estoy hablando. El ciego no sabe lo que es el color hasta que lo ve. Prueben al Señor. En tercer lugar, Él te ha escogido, dice la palabra. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, dice la palabra, te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé, te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿De dónde viene esto? Algunas personas piensan que escoger a Dios es como, ya, no sé, mira, recibe a Cristo en tu corazón, abre tu corazón al Señor, experimenta el poder de Dios, el gozo de Dios, abre tu corazón al Señor. No sé,
ay, ¿sabes qué? Más adelante, ¿ya? O sea, creen que escoger a Dios es como tener misericordia de Dios. Es como decirle a Dios, ya, pero ¿y después qué me das? ¿Ah? ¿Me resuelven los problemas? ¿Ah? O sea, tratan a Dios como si Dios estuviera suplicando. No es así. Hay gente pedante que dice, voy a escogerla a ella para casarme. ¿Sí? Voy a escoger a esta chica para casarme. Y como yo soy tan guapo, tan inteligente y tengo tanto dinero, entonces ella me tiene que aceptar. No, te cuento que no. ¿Sabes que tú puedes decir al Señor, Señor, yo te escojo a ti? Y Dios podría decirte, yo no. ¿Sabes eso? ¿Sabes que si Dios, si tú das el paso de escoger al Señor, el Señor, por misericordia, acepta y te escoge también? Porque Él es bueno, es soberano. Claro, la Biblia dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo por su conocimiento previo de todas las cosas que iban a pasar. Él te escogió antes de que tú lo escojas porque Él sabía que lo ibas a escoger. Así que si tú eres hijo de Dios, siéntete privilegiado porque Dios te escogió. En cuarto lugar, dice a Israel por posesión suya. Me encanta eso. Me encanta eso. Posesión suya. Si tú eres del Señor, ¿quién contra ti? Luis Carlos, ¿qué pasaría si alguien quiere robarte la empresa que estás construyendo con tanto sudor y lágrimas? ¿Qué pasaría? Si viene un tipo y se mete a la empresa y quiere robarte las cosas, y tú bajas y lo encuentras, ¿lo saludas? ¿Lo invitas cordialmente a dejar la empresa? ¿Qué pasa si alguien te quiere quitar algo que es tuyo? ¿Qué? Nidia, tienes 2 hijas. ¿Qué pasa si aparece un zángano, esos vagos, y te quiere robar a una de tus hijas? A mala manera, porque es maltratador, es borracho. Te quiere robar a una de tus hijas. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿No es cierto? Lo revientas. ¿No? Como yo decía, lo tiras por la ventana, después le pides perdón al Señor, te arrepientes. ¿Qué pasa cuando alguien te quiere robar algo que es tuyo? Ese es nuestro Dios. Cuando tú entiendes que eres posesión suya. Por eso cuando Él habla de las ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando entendemos la palabra nadie, ¿sabes quién es nadie? Nadie nos arrebatará de su mano. ¿Eres una oveja del Señor? Todavía. Porque si no eres oveja del Señor, estás en la intemperie, te puede robar cualquiera. Pero cuando estás en la mano del Señor, eres oveja del Señor. Nadie te arrebatará de su mano. Quinta cosa, porque Jehová es grande. La escena de esto es cuando Daniel, ¿no? Una acusación falsa. Perdón, todavía. Dice en Éxodo capítulo 18, Dios ha sacado al pueblo hebreo de Egipto y lo ha sacado con milagros, con señales, las plagas de Egipto ante la testarudez del faraón. Y entonces Moisés viene y le relata a su suegro, Jetro, lo que ha ocurrido. Y en el versículo 10 y 11, Jetro contesta, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios, de la mano de Faraón, que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Ustedes saben que hay algunos estudiosos que piensan
que cada plaga que Dios mandó representaba a uno de los dioses egipcios. Cada una de las plagas representaba a uno de los dioses que los egipcios adoraban. Y con esas plagas, Dios demostró que Él era mucho más poderoso. Quiero contarte algo. El mismo Dios que liberó al pueblo hebreo de la opresión egipcia y que mandó 10 plagas impresionantes, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y mora en tu corazón, si es que has abierto tu corazón a Cristo. Terminamos. Dice el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Amigos de Daniel, al horno. Los acusaron falsamente, los acusaron porque no se inclinaban a adorar la imagen del rey Nabucodonosor. Entonces agarran, los traen y los meten al horno. Nabucodonosor va a ver y dice que no se les había quemado ni el pelo. Pero ni el pelo se les había quemado en el horno. Ante tanta grandeza, tanto milagro, entonces Nabucodonosor dice: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Eso es cuando la gente se da cuenta que tu Dios, el Jehová de los ejércitos, es mayor que cualquier Dios falso que anda por el mundo. Cuando lo has entendido, cuando sabes que tu Dios es más grande, no te importa que te metan en el horno de fuego. Como ellos dijeron, le dijeron a Nabucodonosor: Dios nos puede librar de esto. Pero debes saber, Nabucodonosor, que si decide no librarnos, igualito no nos vamos a arrodillar delante de una imagen que insulta a nuestro Dios. 6 razones por las cuales puedes alabar a Dios cada día. Porque Él es bueno, porque Él es benigno, porque te ha escogido, porque propiedad suya eres, porque Jehová es grande y porque como nuestro Dios no hay nadie. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana y que tu Espíritu Santo la utilice para tu gloria en los corazones según la necesidad de cada uno. Responde las oraciones de cada uno, Señor. Responde las oraciones de cada uno. Bendice a tu pueblo y que esta palabra llegue a estas personas, que los transformen en personas que sepan alabarte cada día, que incluyan en su vida cotidiana tiempo de alabanza para que las ventanas de los cielos se abran, derrames bendición sobre cada uno de ellos. Ayuda a aquellos que todavía no te conocen, que aún no han tomado la decisión de abrir su corazón, de seguirte. Ayúdale, Señor, a encontrarte. Gracias, oh Padre. Antes de terminar, voy a orar, sigan orando. Voy a orar por aquellas personas en este momento que quieran decirle: Señor, quiero que entres en mi corazón. Vamos a ver, esas personas que están ahí en silencio, en su corazón, repitan conmigo, ahí sentados, repitan conmigo en silencio: Padre, he escuchado tu palabra, quiero que tomes mi corazón, quiero rendirte en mi vida, ponerla a tus pies. En el nombre de Jesús te pido que tu palabra penetre en mi corazón, tu Espíritu Santo entre en mí, hagas de mí una persona nueva. Te quiero seguir, Señor, háblame en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.